Ya necesito lentes, hermano, eso es verdad. Hace unos días me encontré con esta realidad que pasamos todos, ¿no? En algún momento visitamos al oftalmólogo, porque nos encontramos como que las letras se nos achicaron. En realidad no es que se achicaron las letras, sino que nuestra visión está afectada, está disminuida, y eso genera obviamente limitaciones. Igual tenemos que alejarnos un poco, porque bueno, ahí hay un problema ya. No sé cuánto le pasó esto ya. A muchos, veo muchos anteojos, muchas lentes, algunos con lentes de contacto. Quieren mostrar los lentes ahí, quieren dar renegando con esos faroles ahí adelante. La medicina cumple una función preventiva cuando a través de campañas trata de evitar que una persona enferme. Esa es medicina preventiva. Curativa en el tratamiento de una patología ya de base, cuando el paciente llega con un problema y tiene que tratar ese problema, y es un tiempo en el cual hace un tratamiento para tratar de recuperar la salud de ese paciente. Y paliativa, cuando en el extremo de una realidad de enfermedad terminal, que para los médicos es prácticamente imposible de lograr revertirla, la situación que él está viviendo, enfermedades terminales, tiene que acompañarlo hasta que se produzca el desenlace, ¿no?, que todos sabemos. Esa es la área de la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina paliativa. Y la medicina es importante porque nos ayuda a nosotros a recuperar, como decimos, si estamos enfermos, nuestra salud. Y la salud es importante porque sin la salud el cuerpo enfermo se deteriora, se limita, se producen incapacidades, insuficiencias, y siempre estamos orando por hermanos que están en cierta situación de enfermedades, y nosotros sabemos que el dolor duele, y le duele más al que le duele que a uno, porque cuando uno hace la pregunta ¿cuánto te duele? Y decía un médico, me acuerdo, en sala de neurología del Hospital Padilla, a los alumnos le decía, usted cuando le pregunte al paciente cuánto le duele o cómo es el dolor, el dolor para él es el dolor más fuerte que pueda existir, para él. Entonces usted no le puede discutir que no es tan fuerte ese dolor, porque el dolor más fuerte es el que padece el dolor. Así sea de uña, de lo que sea. Por lo tanto, necesita asistencia, necesita ser medicado, tratado, cuidado, acompañado, porque además de la patología que hay que tratar, está la persona con sus miedos, está la persona con sus preocupaciones, está la persona con sus sentimientos, que generan muchas veces más malestar de la propia enfermedad de base. De pronto es un paciente con una patología, vamos a decir así, para un tratamiento de días simplemente, pero en su cabeza ya se está dando la idea de que se muere, de que algo gravísimo va a pasar, que está en peligro y que necesita urgente la situación. Ese es un caso. Hay otros casos que dicen, yo no tengo nada, no necesito tratamiento. Están enfermos, pero no asimilan su enfermedad. Están en peligro real, pero no asumen ese peligro real. No quieren ni aceptan que deben de recurrir al profesional médico, porque solamente haciendo eso van a poder revertir su situación. Entonces son personas que rechazan el tratamiento médico. La regla del 50, según
la medicina cardiovascular dice para la hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, que del 100% de los pacientes hipertensos, el 50% lo sabe y el 50% no lo sabe. Del 50% de los que lo saben, el 50% se trata y el 50% no se trata. Ahora, de ese 50% que se trata, solamente el 50% se trata bien y el otro 50% se trata mal. Conclusión, tenemos un 25% de pacientes bien tratados y el otro mal. Y lamentablemente un 50% de ese 100% que no lo sabe. No sabe que es una patología dañina, que es una patología que produce un deterioro grave en el cuerpo humano. Estoy hablando simplemente en una introducción a un mensaje que voy a traer. No es una conferencia de medicina, ni de salud pública, ni de hipertensión arterial, ni mucho menos de factores de riesgo cardiovascular. Solamente a manera de introducción, para que prestemos atención. Cuando hay una hipertensión arterial, ese cuerpo comienza a tener sus problemas, aunque no lo percibamos, porque la hipertensión arterial en sus inicios es silenciosa, no da síntomas, pero sí produce daños. A nivel de la visión produce lo que se llama retinopatía hipertensiva. Ese paciente, por trastornos obviamente de tipo arteriales a nivel de retina, genera ceguera a futuro. Así como la diabetes, que produce retinopatía diabética, es hipertensiva, trastornos en el área de la vasculatura de la retina. A nivel renal produce nefropatía hipertensiva, por lo tanto ese paciente en un par de años seguramente va a necesitar diálisis a menos que se trate. A nivel cardiovascular, que es el daño más grave, no menor a los demás, es lo que el corazón puede hacer. De acuerdo a la edad del paciente, el corazón se hipertrofia, o sea que se engrosa en sus paredes tratando de compensar la presión que tiene que vencer porque la presión está alta, entonces la sangre no puede circular, tiene que hacer mayor fuerza el corazón es una bomba, trata de vencer esa oposición, ese aumento de presión. Es como que de pronto detrás de una puerta, en vez de estar 1, se ponen 10. Y ahora usted tiene que hacer una fuerza mayor para poder abrir esa puerta. El corazón trata de compensar. Primero hace una hipertrofia, así lo conoce la medicina, hasta donde las células dicen basta, ya no podemos más, porque ya hemos hecho lo que pudimos en engrosarnos, y luego se produce la siguiente etapa de lo que se produce una dilatación cardiovascular, donde el corazón se agranda, pero no por una hipertrofia, no porque ganó músculo, sino porque ahora sus paredes se han debilitado y prácticamente es una bolsa, el corazón, bombeando sangre a como dé lugar, porque ya ha perdido la elasticidad, ya no tiene células cardíacas para poder funcionar correctamente. Y eso lleva a una consecuencia gravísima que se llama insuficiencia cardiovascular global y el trastorno en toda la economía del cuerpo humano. Eso es lo que produce la hipertensión arterial en el cuerpo, en un paciente que no lo sabe, que lo sabe y que no se trata, que se trata y se trata mal. El otro 25%, que sí lo supo, que sí se trató y que se trató bien, está perfecto, con medicación, con tratamiento, con medidas higieno-dietética, caminando, evitando algunas cuestiones de alimentación, está perfecto. Y va a los chequeos y está perfecto. ¿Por qué? Porque se cuidó, porque se enteró, se trató y se trató bien. No solamente que se enteró, sino que después del tratamiento hizo lo que el profesional le dijo que hiciera. Y que era tan cuidadoso, no descuidado, que prestó atención a lo que le dijo el médico, porque él dijo, es mi vida y yo no me quiero morir. Me voy a cuidar en la sal, me voy a cuidar en las comidas, me voy a cuidar de esta manera, de aquello. Se cuidó, está bien. El otro 75% no, lamentablemente no. Y esa es la estadística dentro del centro cardiovascular o lo que sea, en lo que respecta a la medicina cardiovascular,
de una triste realidad por una patología llamada hipertensión arterial, solamente por una. No vamos a hablar de las demás. ¿A dónde apunta todo esto? Primero, que es una patología silenciosa, que está produciendo un daño de manera permanente, gradual y no avisa. Y cuando surgen los síntomas, cuando se produce una descompensación del paciente y termina en el hospital, a donde sea, y le controlan la presión arterial y está con pico de hipertensión y todas estas cuestiones, crisis hipertensiva y urgente el tratamiento y tratan de compensarlo y llegan los otros estudios, electrocardiograma, ecocardiograma, en fin, ese paciente abraza lo que le dice el médico y ese paciente anda bien. En medicina nos da esta visión de una realidad que pasa a nivel espiritual. Lo que es paralelo a lo físico, lo espiritual. Uno de los grandes temas que se ha tratado por mucho tiempo y que no deja de ser interesante de tratar, creo yo, no sé, a mí por lo menos me interesa eso, quizás por una cuestión de afinidad en el cuidado en el sentido de decir espiritual, es justamente el tema de que hoy estamos lo que estamos aquí y muchos no sabemos que estamos enfermos espiritualmente hablando. Se llama enfriamiento espiritual, se llama decadencia espiritual, pero muchos de ustedes que están viviendo una etapa, un estado en el cual están ahí. Pastores están viviendo esta etapa, músicos están viviendo esta etapa. Muchos de los que están sentados están viviendo esta etapa de decadencia espiritual, que quizás por ahí no se dan cuenta. Y sería bueno que empiecen a indagar, a examinar, a buscar por medio de la palabra y a evaluar su vida espiritual, a ver cómo están delante del Señor. Porque la palabra es la que nos va a dar a nosotros el estándar de esta salud o no espiritualmente hablando. Proverbios capítulo 4, versículo 20, un poco ya, gracias a Dios, nuestro hermano Oscar Fulco y nuestro hermano Daniel hicieron mención de todo esto, así que qué bueno que es Dios, ¿no? Como Dios obra, y eso es Dios. Dios es en su iglesia, hablándonos a nosotros. Menos mal que el hermano hizo esa aclaración sobre la cuestión del entendimiento, la voluntad y las emociones. Habló algo del corazón. Y el hermano Daniel hizo mención de la importancia que es tener nuestra palabra, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y justamente Proverbios 4:20 dice así: Hijo mío. Y luego que dice, está atento a mis palabras. Usted va al médico y ¿cómo estaría con el celular así? Sí, doctor, ya aguánteme un rato porque estoy ahora acá con mensajito de texto. Primero que estaría con una midriasis terrible, los ojos abiertos así como que lo hubieran agarrado y le hubieran puesto así unas pinzas, ¿no? Atento hacia lo que el médico le está diciendo. Porque cuando vamos delante del profesional parece que nos agarra el síndrome del delantal blanco. Ahí sí nos agarra la hipertensión arterial, aunque no la tengamos. Pero es pasajera, se compensa, porque estamos atentos a lo que nos va a decir el médico. Y si el médico dice, usted ya se descompone, ya le bajó la presión, se puso frío, hizo una descarga de adrenalina terrible, se le pararon los pelos y un montón de cosas. Pero todo eso es para que usted esté atento. ¿Cómo se pondría el gato delante del perro? Estaría como mirándolo no pasa nada, no, estaría en guardia, estaría en la alerta, bien despierto, porque es un tema de vida o muerte. Y las cosas del Señor, hermanos, son así. Y esto no significa pérdida de salvación, para que ya aclaremos eso por las dudas. Pero hay muchas personas
que pueden atravesar por un estado espiritual de enfriamiento. Y la palabra de Dios dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de mis labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ese es el pasaje y esa es la realidad. Una necesidad que tenemos de estar atentos, porque muchas personas pueden estar atravesando un estado espiritual de deterioro, de enfriamiento. Son personas que asisten a la iglesia, asistencia perfecta. Son personas que están sirviendo en la iglesia, en diferentes ministerios. Son personas que realmente tienen una buena relación con Dios, según su perspectiva, pero no se dan cuenta de una decadencia espiritual que están atravesando. ¿Qué es esa decadencia espiritual? Es aquel estado que de manera gradual y secreto produce un deterioro espiritual, una pérdida del vigor de la fe, del amor hacia Dios y hacia los hermanos, que no experimenta el gozo de la salvación, que aún viéndose perdonado y de pertenecer a Cristo, que es una persona creyente, verdadera, salva, no experimenta el gozo de la obediencia y en un sentido general su comunión con Dios está de una manera ritualista. Son evidencias de que esa persona está atravesando por un periodo de decadencia espiritual. Una persona que ha perdido el gozo de la salvación. Una persona que realmente ha perdido el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos. Una persona que realmente no experimenta el gozo de la obediencia. Que viene a la iglesia, que reconoce que Dios demanda que debemos de congregarnos o no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Que asiste a la iglesia, que recibe la palabra, que entiende la palabra, que reconoce las doctrinas de la gracia, es salvo, puede procesar toda la información que le llega. Cuando nuestro hermano Oscar Fulco está haciendo mención de todo lo que nos está enseñando en la Confesión de Fe de Londres, pero que sin embargo esta persona está en un estado de decadencia de manera gradual, no se está dando cuenta que se está enfriando, y ese enfriamiento es tan peligroso a menos que intervenga el Señor en su vida. Octavio Winslow, en su libro La decadencia espiritual, hace mención que en todos nosotros, hay una tendencia a alejarnos de Dios, y esto es a creyentes, personas que realmente tienen seguridad de salvación, que en algún momento, sin embargo, puede esa persona descuidar su alma, tener pereza en el cuidado de su alma, y va a comenzar a experimentar el impacto del pecado que aún mora en nosotros. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo hace mención del que el pecado mora en nosotros. Esto lo dice en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y esa es una realidad. Nosotros estamos recibiendo la serie justamente Santos y Pecadores. Somos santos aunque el pecado mora en nosotros. Y esto es permanentemente una lucha. Como nos predicó tantas veces el pastor Raúl y nos hizo mención de su palabra. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que andan en el Espíritu, no conforme a la carne. Y sabemos que nosotros, como creyentes, si descuidamos nuestra alma, si descuidamos el mortificar el pecado permanentemente y no cultivar las gracias de la salvación que nos han sido dadas y que han sido implantadas en nuestro corazón, el gozo, la paz, la fe, la templanza, la mansedumbre, hermanos, en algún momento vamos a encontrarnos como ese paciente hipertenso en una situación de riesgo y de un riesgo gravísimo, porque ya ha hecho un deterioro impresionante en nuestra vida espiritual. Y esta es la realidad del peligro que enfrentamos los creyentes. Un enfriamiento peligroso, que somos responsables cada uno de nosotros de esta situación. Esto no es como diciendo ahora la iglesia GES, la iglesia local, Jesucristo es Señor. No, son hermanos de algunas iglesias que están siendo afectados, que no se están dando cuenta, producto de lo que en su corazón no está siendo cuidado. Es importante entender que muchas personas viven vidas con sus devocionales, se van a sus trabajos, son responsables, nos faltan a los cultos, pero que han perdido realmente la realidad de lo que es el cristianismo bíblico. Cuando Oscar decía iglesia bíblica, qué lindo, porque eso es que aquí se enseña la Biblia. Es una iglesia que abre las Escrituras y predica lo que la Escritura dice, no lo que nosotros queramos decir de eso que no es así. No adulteramos las Escrituras, sino que lo que dice la Escritura es como lo dice la Escritura. Pero sin embargo han perdido la realidad de ese cristianismo bíblico porque viven en un sistema, en un esquema. Hay que congregar los domingos. Y se ponen en piloto automático y vienen a la iglesia. Vienen a cumplir solamente con una reunión. Están acá presentes, reciben la palabra, se abrazan con los hermanos. Hermanos, es tan terrible esto que hay muchos hermanos que se abrazan en la congregación, pero sin embargo allá afuera no hay evidencia de que son realmente verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es como la exhortación que Dios da por medio de el Apocalipsis en el capítulo 2, allí en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Usted conoce el texto, usted sabe hacia dónde vamos, una iglesia que podríamos decir que era importante. En el capítulo 2 de Apocalipsis, miren lo que dice la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, dice en el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Yo si hago una pregunta, ahora, ¿cuántos se deleitan en el pecado? Ninguno va a levantar la mano. Porque somos conscientes de la santidad de Dios y somos conscientes de que nosotros vamos a rechazar el pecado porque realmente amamos a Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Y somos conscientes, hermanos, que vamos a cumplir con gozo la palabra del Señor. Pero acá dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí, wow, impresionante. Pero, y cambia todo, ¿no? Pero, es como cuando vas al médico. Mirá, salió muy bien el electrocardiograma. Los análisis de sangre están, impresionante, está perfecto. Pero, ese pero ya cambió todo. ¿Cómo? Me dijo que estaba todo perfecto, pero, sí, pero, mirá, hay un dato que me llama la atención y que justamente es, y te da
algún informe que te revierte todo ese está perfecto el electro, ya te olvidaste del electro, que estaba de 10, que tener un corazón parece un pibe, que no importa si estás para competir en las grandes ligas, pero algo que, ¡pum! El colesterol, che. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, ¿sabes lo que produce el colesterol? Es el amigo de la hipertensión arterial. Te tapa las arterias y lleva a que la presión alta suba por las nubes. Entonces, ese colesterol, pero es un poquito de grasita nada más. Es que a mí me gusta el asadito con la grasita. Digo, doctor, bueno, ahora vas a comer pollo. No me visitas más las carnicerías, te vas a la pollería. Hay hermanos que se están riendo acá. Porque el pollo es salud, a menos que esté inyectado, ¿no? Y que sí lo está. Y después vas a crear músculos, ya no tanto el corazón ni las arterias van a estar limpitas, pero vas a andar volando en músculos raros y te vas a sentir extraño. La voz también va a cambiar un poco, ¿no? Pero tengo contra ti, ay, santo, que has dejado tu primer amor. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el tema es que han dejado su primer amor. Han perdido ese matrimonio, que están casados hay muchos años, ¿no? Muchos años. Y de pronto el marido, excelente. ¿Cómo es tu esposo? Trabaja desde la mañana hasta la tarde, paga todo, los atiende a los chicos. Es impresionante lo que genera este muchacho. ¿Y cómo está tu relación con él? No hablamos. No. ¿Pero cómo? Nada, no sé. Está como muerta la situación ahí. Entonces es un matrimonio que ha perdido su amor. Que se ha dedicado solamente a cumplir con ciertas tareas, activismo religioso en la iglesia. Sería esto, activismo religioso, de una iglesia que está solamente cumpliendo con lo que ellos creen que Dios le demandó. Tenés que salir a predicar, tenés que cantar, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Ahora vamos a tener que evaluarnos, vamos a tener que examinarnos. ¿De verdad le amamos al Señor? ¿Y cómo sabemos que le amamos al Señor? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos que nosotros le amamos al Señor? Porque estamos pendientes de Él. Porque nos cuidamos para Él, porque somos la esposa de Él. Somos la novia de Él. Nos cuidamos para Él, nos consagramos para Él. No andamos mirando cosas por otro lado, porque nuestros ojos, como dice Proverbio, ¿hacia dónde tienen que estar nuestros ojos? A ver qué decía en el versículo 25. Tus ojos mírenlo recto y dirínjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La iglesia de Éfeso había perdido lo más importante, su relación con Dios. Y esto es preocupante. Es tan preocupante como la hipertensión arterial. No, mucho más, porque esto es una cuestión de relación con Dios. Hay muchos que se van a morir con hipertensión arterial, que nunca lo van a escuchar al cardiólogo, pero sí lo van a escuchar a Dios y van a tener una relación perfecta con Dios, porque le vino el temor de Dios en lo que respecta a la decadencia, en lo que respecta al enfriamiento, en lo que respecta a esa situación de deterioro, de vivir una vida sistemática, en esquema, que ya es como que voy a la iglesia de manera automática. Lo que define nuestra vida espiritual es nuestra relación con Dios a través de la persona de Jesucristo y no lo que nosotros hacemos en el reino espiritual. Mire lo que dice San Juan capítulo 15. Jesús
la vid verdadera. San Juan, capítulo 15. Si nosotros analizamos ese capítulo, vamos a ver que el Señor hace mención a una palabra más que a otra. Muchos dicen fruto, y en realidad la palabra fruto no es tan nombrada como la palabra permanecer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuándo permanecemos en el amor del Señor? Cuando guardamos sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, la palabra nos manda a permanecer en una relación íntima con Dios, no en una relación sistemática, esquemática, fría, sino en una relación apasionada con Dios. Cuando nosotros venimos a reunirnos, venimos preparándonos antes de salir de nuestra casa, sabiendo que venimos a una reunión tan importante, pero sumamente importante, y venimos, hermanos, cantando, venimos orando, venimos alabando al Señor en el camino y venimos preparando nuestros corazones porque sabemos que vamos a encontrarnos con nuestros hermanos para exaltar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores que vive por los siglos de los siglos. Cuando venimos con ese corazón sincero, hay una vitalidad en la iglesia. Cantamos todos juntos y esto parece que va a estallar realmente porque, hermanos, contagiamos a los que están todavía un poquito caídos, lo levantamos, el Señor los fortalece, la gracia del Señor comienza a obrar en los corazones. Algo sucede cuando realmente esa persona permanece en Dios, permanece en Dios. Lo vital en la vida del creyente es permanecer en el Señor Jesucristo. De eso se trata la vida eterna, en nuestra relación con Dios. De eso se trata la vida eterna. Por lo menos así lo dice la palabra del Señor. Yo creo que así lo dice en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan, que haya una relación al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la manera. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice 1 de Juan 5:12. Y usted sabe lo que dice la palabra en el versículo 20. Y lo vamos a leer. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dios es en su grande misericordia, hermano, nos tiene que inyectar en esta mañana la palabra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Aleluya, por eso alababa cuando el hermano Oscar hoy día hacía mención de este entendimiento. Dijo entendimiento, emociones, afecciones y luego dijo voluntad. Y que muchas veces dejamos de lado el entendimiento por poner nuestras emociones y la voluntad va para el otro carril, porque esa es la triste realidad. Lo que dice el corazón, hermano, el corazón es engañoso y perverso. Ahora, si hay un entendimiento de la palabra de Dios, por eso dice, nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y tenemos ese entendimiento que el mismo hermano hizo mención allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que vamos a releerlo porque es palabra de Dios, y toda palabra de Dios, hermano, va a cumplir su propósito en nosotros. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros leíamos este capítulo el día viernes en la reunión de oración, haciendo mención de nuestros deberes cristianos, de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y yo solamente ponía un ejemplo. El versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego leí obviamente el 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Cuando hay una relación con Dios, hay una relación con mi hermano. Cuando hay una buena relación con Dios, hay una buena relación con mis hermanos. Cuando hay una mala relación con Dios, va a haber una mala relación con mis hermanos. Es por eso que necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Es por eso que necesitamos atender. Por eso el versículo 20 del capítulo 4 de Proverbios dice: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Es que nosotros tenemos que corregir muchas cosas todavía. Y estamos en ese proceso. Una de las cosas que tenemos que corregir es nuestros devocionales en la lectura de la palabra. ¿Saben? Muchos leen la Biblia de manera sistemática. Bueno, voy a corregir, no desde el punto de vista teológico, sino en el hecho de que solamente lo hacen por cumplir. Y en la Biblia dice: ya leí todo lo que el calendario me informaba, y leí los tantos salmos, leí las cartas paulinas, leí un proverbio, leí esto, leí aquello, y ya cumplió. Y se va a hacer sus cosas sin meditar en la palabra. Pero la palabra de Dios no nos indica eso. Por lo menos así se lo dijo el Señor a Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para ocuparte, para estar atento. Eso exige trabajo. Eso no viene de arriba. No es que pongo el audio para que me la lean a la Biblia, porque ahora viene toda la Biblia en audio, entonces me la están leyendo. Ahí dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y ya nos predicó el pastor Nicolás sobre la meditación en la palabra de Dios, así que busque el mensaje. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es tildar: ya leí las 13 cartas de Pablo, ya leí los evangelios, ya completé la Biblia. ¿Y cómo está tu relación con Dios después de completar la Biblia? Ahí dice la palabra de Dios: y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra de Dios, cuando guardes la palabra de Dios, como lo dice Deuteronomio 28:28. Usted conoce ese pasaje también, y lo vamos a leer porque hay algunos que dicen: no me acuerdo mucho. Ahí nomás dé la vuelta a las páginas, un par de páginas antes de Josué, y dice Deuteronomio, 28:1, ya me fui al otro lado. Acontecerá que si oyeres, ¿cómo dice? Atentamente.
El médico te dice, don Juan, usted tiene todo bien, pero tiene que hacer esto. Y justo te sonó el celular, te fuiste para otro lado y después, ¿qué me dijo que tenía que hacer? Me dijo que estaba todo bien, pero que tenía que hacer esto. Y ese esto era la solución. Ese esto era lo necesario. Te dijo que estaba todo bien como para darte tranquilidad, pero tienes que hacer esto. Y te sonó el celular y te fuiste, te desconectaste. No estuviste atento a lo que te dijo el médico. A veces no atendemos lo que dice nuestro Dios. Atender la voz de Jehová tu Dios para guardar. Primero para atesorar en nuestro corazón. Como lo dijo también allí en el capítulo 21 de lo que leímos en Proverbios 4. Y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces necesitamos estar un poco más atentos. Si queremos revertir ese decaimiento, esa decadencia, ese enfriamiento, ese deterioro, tenemos que estar más atentos. Porque el Señor nos está hablando como iglesia, como pueblo, nos está hablando con las doctrinas de la gracia, nos está hablando con cada mensaje que comparten nuestros hermanos, con lo que nuestro hermano Oscar Fulco está enseñando. Atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. En el capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová. Proverbios 3, 5 dice, fíate de Jehová, ¿cómo dice? De todo tu corazón. Y dice, si él decía, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en Dios con todo nuestro corazón. Nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad deben estar conforme a la voluntad de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. A mí el médico no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Porque a mí mi abuelita me enseñó que con el yuyito yo ya con eso soluciono este problema. Me baja el colesterol, me limpia las arterias, chau, hipertensión arterial. Y hay algunos que usan actúan de esa manera. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Necesitamos, hermanos, volver a las palabras de Dios. Obedecer con gozo lo que el Señor nos demanda, porque solamente por medio de esa obediencia vamos a revertir la decadencia espiritual. El corazón es engañoso y es muy difícil de detectar la decadencia espiritual en una persona, porque somos seres emocionales. Y el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y como las emociones son variables, un creyente puede despertar hoy, pum, para arriba, y venir saltando a la iglesia, y sin embargo mañana estar ahí, tirándose como bajo el enebro, como Elías, queriéndose morir ya, porque se veía amenazado. Un creyente puede estar en esa situación, ir a la iglesia y sin embargo no vivir una vida de relación que realmente sea conforme a la voluntad de Dios, porque hay ausencia en el deleite con Dios. Un creyente que percibe la verdad del Evangelio, que puede entender todo lo que es la doctrina bíblica, explicarla teológicamente y sin embargo no tener la experiencia del gozo y del deleite de esas doctrinas que producen en el corazón. Cuando nosotros leemos una palabra, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, yo salto de alegría, de gloria a Dios, aunque sea por dentro, pero digo, ¡aleluya!
porque merecía la condenación, merecía la muerte, merecía el infierno, pero Cristo pagó por mí y hoy estoy en Cristo Jesús, soy salvo y soy de la iglesia del Señor. Pero hay otro que, ¿qué dijo el pastor? Como que hay que hablarle un poquito más fuerte, ¿no? El juicio no ha perdido nada de luz, pero el corazón ha perdido el fervor espiritual en aquellos que tienen ausencia de deleite en Dios. Personas que conocen a Dios teológicamente, conocen las doctrinas de la Biblia, que ellos perciben la verdad del Evangelio, se saben perdonados, su juicio no ha perdido nada de luz, conocen, tienen conocimiento, pero el corazón ha perdido el fervor espiritual. Percibe la verdad espiritual, pero no le produce gozo en el alma. Y mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que debería suceder, y no sucede, en este caso, de personas que están atravesando una lamentable realidad de decadencia espiritual. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el contexto es de una realidad dura, de persecución, de tribulación. Y sin embargo, ¿a quién dice la palabra? Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, una persona que está llena del Señor, una persona que tiene una comunión verdadera con Dios, una persona que no está atravesando una decadencia espiritual, se goza en el Señor todos los días de su vida. Pero una persona que está en decadencia espiritual es una persona que se empieza a apartar. Su relación con Dios se rompe, es una persona que deja de congregar, es una persona que en su conciencia comienza a tener ahora los juicios equivocados, prejuicios, su conciencia cauterizada y ya prácticamente su voluntad se va para donde quiere porque ya el entendimiento de la Escritura se esfumó y ya no tiene ni siquiera idea de lo que es realmente la verdad. Por eso dice: ¿y qué es la verdad? Porque el Señor dice: conoceré la verdad y la verdad los hará libre. Ya no entiende nada. ¿Será que estoy en la iglesia? ¿Será que soy realmente de la iglesia verdadera? ¿Será que esto es verdaderamente la salvación? ¿Será que eso? Y empiezan a hacerse preguntas, entran en crisis de fe, producto de que han empezado a vivir una decadencia espiritual. Ese es el problema de muchos creyentes. Dios diseñó el alma para ser su habitación, el lugar donde Él habita para reinar de manera soberana. No se puede guardar el corazón sin guardar la mente. El mundo te bombardea permanentemente. Trata de llenar tu mente con informaciones equivocadas. Y vas a salir de acá y te van a decir un montón de cosas que van a traer informaciones erróneas a tu vida. Por eso nosotros debemos de vigilar, hermano, y no permitir ingresar en nuestras mentes cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:16, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón? Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more. ¿Cómo? Un poquito. Unos 30 segunditos solamente de escucharlo al hermano. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Nuestra relación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si cantamos, cantamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si oramos, oramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos aquí es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Necesitamos despertarnos, hermanos, de esta realidad. O mejor dicho, entender esta realidad, asumir esta realidad de que necesitamos estar más atentos, vigilantes y no descuidarnos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, sino ocuparnos con temor y temblor. No porque vamos allá a perderla, sino porque tenemos que nosotros, de manera agradecida y en amor a Dios, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado es muy valioso. Es tan valioso, hermano, que no podemos desechar. No podemos dejar de lado lo que el Señor nos ha regalado. Él nos ha regalado su evangelio por medio de la palabra. El evangelio que salva al pecador que merece la condenación. Nosotros, la iglesia de Cristo. Su evangelio se revela, hermanos, y su evangelio se predica, su evangelio se anuncia, su evangelio está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que guardar todo lo que el Señor nos dice. Y además de eso, dice la palabra de Dios para finalizar, en los versículos 26 y 27 de Proverbios capítulo 4, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Jeremías estaba orando. Y hay una situación que vive Jeremías porque él estaba siendo el profeta que enviado por Dios para anunciar las amenazas, la ruina, el exilio del pueblo de Israel por causa del pecado. Y por este pueblo que en su corazón solamente había idolatría, que no amaban al Dios verdadero, que desecharon al Dios verdadero para abrazar a los dioses paganos, que habían violado el pacto. Y en un momento determinado, en el capítulo 15 de Jeremías, hay una oración de Jeremías, y eso hacía mención justamente el día viernes con los hermanos allá en la reunión de oración, donde Jeremías comienza en el versículo 15 diciéndole: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En ese pedacito podemos entender a un Jeremías que tenía una relación con Dios, que tenía un entendimiento del Dios que había puesto, lo había puesto a él para justamente como profeta traer los anuncios de este juicio que era inevitable para este pueblo de Israel que estaba justamente por ser exiliado. Y dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, ni me senté solo, porque me llenaste de indignación. Dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, y acá está el versículo 19 clave, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermanos, tenemos que cuidar nuestros pies para no correr hacia el mal. Jeremías estaba rodeado de maldad.
Y él estaba orando en esa situación. Y el Señor le responde: si te convirtieres, yo te restauraré. Un profeta de Dios, un hombre de Dios. Hermanos, sin embargo, el Señor le dice: Jeremías, estás pasando una situación complicada. Estás en un enfriamiento por causa de todo el pecado que te rodea. Estás atravesando un problema gravísimo. Te tienes que convertir con todo tu corazón. Tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Lo único precioso que tienes tú, Jeremías, que tienes tu iglesia, que tienes tu hermano, es Jesucristo en tu vida. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De lo vil que somos nosotros, lo único bueno en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Y si nosotros, hermanos, entendemos que debemos de entresacar lo precioso de lo vil, entonces vamos a ser, como dice la palabra de Dios, aleluya, bendecidos por el Señor. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, estamos en una etapa donde vas a tener que tomar decisiones y esas decisiones te van a costar mucho. Te van a costar llenura del Señor o decadencia espiritual. Vas a tener que definir en tu trabajo si estás trabajando para seguir amontonando y tu vida espiritual decayendo, o vas a tener que definir otras cosas, de tomar decisiones sabias en el Señor para poder vivir para la gloria de Dios, tanto en lo económico como en lo espiritual, pero poniendo primeramente los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vas a tener que definir por muchas cosas en tu hogar, en tu familia, cuando tienes que corregir a tu hijo, cuando tienes que disciplinar a alguno, cuando tienes que llamarle la atención al otro, porque no podemos estar, hermanos, corriendo el riesgo de lo que genera muchas veces nuestra apatía por no querer realmente actuar conforme nos demanda la palabra de Dios. Y Dios nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Pero también nos dice el Señor que tenemos que amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos a los unos a los otros, corregirnos los unos a los otros. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, si tu hermano que está a tu lado, cerca, alrededor, está como la mula así medio mañera y tienes que darle ahí un toquecito en el nombre del Señor, gloria a Dios, Dios te va a usar con amor, amén. Con amor, porque el Señor es bueno con nosotros y nos bendice día a día. Y necesitamos entender el peligro de la decadencia que viven muchas iglesias y muchos hermanos y que podemos estar atravesando en este momento nosotros, pero que no nos damos cuenta como esa enfermedad silenciosa llamada hipertensión arterial. Que Dios, en su gracia y en su amor, nos permita abrazar su palabra y estar atento cada día más a su voz, sabiendo que solamente en Cristo vamos a encontrar la vida. Amén. El que tiene el Hijo, y vamos a ser plenos en el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Y ora. Cuando te digo vamos a orar, es que no solamente que me estés escuchando a mí, ora, hermano, ora ahí donde estás, ora. Este es su tiempo. Que la palabra del Señor, vamos a tomar unos minutos ahí, que te fue predicada, anunciada, comience a actuar en tu corazón. Quizás debas de presentarte delante del Señor y decirle: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Es necesario, hermano, que te acerques a Dios con esperanza de un cambio. ¿Estás cansado de esa apatía? ¿Cansada o cansado de esa indiferencia? De algo que tú dices: estoy como acorralado, encerrado, no puedo salir. Algo que me tiene, no me siento como antes. He perdido el primer amor. Reconozco que ya no soy el mismo de antes. Algo sucedió en mi vida. Mi corazón se desgarró, se deterioró. Ya no es el mismo corazón de antes. Antes estaba dispuesto a caminar 50.000 cuadras para encontrarme con mis hermanos en una reunión, y ahora, sin embargo, tengo algunas reuniones para asistir y no quiero participar. ¿Te está pasando eso? Que no quieres participar de alguna reunión, que tratas de evadir la iglesia del Señor, que no quieres que la palabra te sea anunciada. Hermanos, estás en peligro. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Este es el tiempo en el que el Señor está llamando a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús.
porque tú nos has hablado en este día, Señor, de este gran peligro que muchos están atravesando, Señor, y que nosotros, Señor amado, por medio de tu palabra podemos ahora entender tu mensaje. Oh, glorioso Dios. En Oseas capítulo 14, te voy a leer simplemente mientras tú estás orando. Dice el Señor: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta, oh, el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos: la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, dice el Señor. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú nos restauras. Si te convirtieres, yo te restauraré, dijiste tú, Señor, a Jeremías. Hay muchas personas que necesitan ser restauradas, de volver a Jehová corriendo, apartándose de sus pecados, con oraciones, con súplicas, con gemidos delante del Señor. Si tú eres una de esas personas que estás en esta mañana aquí, no te avergüences de nada. Mira, Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Si tú eres una de esas personas que estuviste en este pecado de decadencia espiritual, que te ha tenido acorralado, que has estado así indiferente, apático, aún sirviéndole al Señor, si tú eres una de esas personas, clama delante del Señor. Pídele a Dios que te renueve, pídele a Dios que te restaure. Dios está obrando en los corazones de aquellos que se acercan. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Acércate al Señor. Acércate con confianza. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate, reconócelo en todos tus caminos. Teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová siempre. Bendito sea el nombre del Señor, y no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fastidies de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Oh, Él es el Dios que fundó los cielos y la tierra, que afirmó todo con su inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. No se aparten de ti el consejo y la sabiduría de Jehová, porque serán vida para tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por su camino confiadamente y tu pie nunca más tropezará. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, cuántas veces hemos tropezado, cuántas veces hemos caído, pero tu palabra es viva y eficaz. Tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, Jehová me levantará. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz. Él es el único digno de recibir toda la gloria, digno de toda alabanza, digno de todo poder, Señor amado. Queremos darte la gloria a ti, Señor. Bendice a un hermano, ora por un hermano, el que te venga al pensamiento. Hay una necesidad en la congregación, este es el momento, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, ayúdalos. ¿Cuánto nos gozamos por los hermanos que han tomado la decisión de volver a congregarse en este tiempo? ¿Cuánto nos gozamos?
Cuánto me gozo por los hermanos que están presentes en esta mañana.